le he puesto muchos títulos, a ver cuál les gusta. ¿Por qué los médicos inteligentes creen cosas estúpidas o creemos cosas estúpidas? O si le quitamos lo de estúpido, porque luego hay algunos que les causa escozor, ¿por qué los médicos creemos en cosas absurdas? Y en realidad lo que yo les quiero poner aquí, amigos, es mi experiencia. Cuando yo les digo mi experiencia, quiere decir, este, eh, eh, quiere decir, espérenme un segundo, estas son puras vivencias. Es lo que a mí me ha pasado. Es lo que me ha pasado alrededor de mi práctica clínica. Entonces, van a ver aquí prácticamente la historia de mi vida. Y entonces, aquí queda la plática. Muchas gracias a ustedes que están en el posgrado de oncología, de por qué los médicos inteligentes creemos en cosas estúpidas. Y entonces, sin más por el momento, quiero agradecer a todos mis compañeros para poder dar esta crónica de un investigador clínico y de cómo la investigación puede ser el camino a la libertad, el camino a la libertad en la toma de decisiones, como lo que en realidad estamos buscando es tomar la mejor decisión y que no tenga yo, digamos, que el influjo de la industria farmacéutica o de lo que hacen los demás o de lo que mi jefe me quiera decir, sino que yo sea capaz de tomar las decisiones frente al paciente. Y entonces, voy a empezar a platicarles sobre la medicina en la antigüedad. Y entonces, muchos decimos que somos descendientes de este dios que le llamamos Esculapio, hijo de Apolo, que fue educado por Quirón, que era un minotauro, que era mitad hombre y mitad caballo. Y entonces, en esta medicina de la antigüedad, esta era practicada como si fuera un arte. Y entonces decían que la medicina era el arte de agradar al paciente, era una habilidad, un conocimiento, algo que era innato, que venía en los sentidos. Y muy frecuentemente tenía un gran vínculo entre creencias religiosas y filosóficas. Entonces, los médicos decían, bueno, pues yo creo que este paciente está muy mal, yo creo que va a mejorar, yo creo que no va a pasar, ¿no? Era la antigüedad en donde le decía, bueno, yo no le puedo decir cuál es su pronóstico porque en realidad estamos en manos de Zeus y solamente Zeus podrá decir qué es lo que le va a pasar, ¿no? Y entonces esta es una medicina antigua en donde se basa más en alguna ser externo y no en los estudios científicos. Sin embargo, poco a poco, a partir del siglo de oro, empezaron a ver más diciendo que la medicina es la ciencia de la sanación. Es una ciencia que es comprobable, es decir, que yo le puedo dar un mismo medicamento, un mismo paciente y voy a obtener resultados más o menos parecidos. Para la cirugía fue muy importante esto, porque ellos podrían hacer disecciones y saber que que el apéndice iba a estar casi siempre en la misma posición y por lo tanto iba a poder hacer cirugías que podrían ser estándar y que podría operar a todos los pacientes de más o menos de la misma manera. Es decir, la medicina es esta ciencia o práctica en donde puedo practicar cómo se hacen los diagnósticos, puedo practicar distintos tratamientos, ya sea quirúrgicos o médicos, y puedo dar recomendaciones a los pacientes sobre la prevención de alguna enfermedad. Esto mejoró muchísimo para los médicos no creyentes, para los médicos que no eran parte secular de la medicina, en donde podías no tener este don divino o no estar canonizado para poder ejercer la medicina, sino que se podría abrir a toda la población. Pero, ¿por qué usar la metodología en la práctica clínica? ¿Por qué buscar hacer ciencia? ¿Por qué utilizar métodos científicos, protocolos, etcétera, etcétera? Si yo con que lea está bien, si yo con que aprenda a leer y sepa hacer alguno que otro estudillo, algún análisis estadístico, queda bien. Bueno, yo creo, porque lo que hemos visto en estas pandemias es que la investigación salva vidas. Hemos visto que a la luz
de la tecnología, a la luz de la ciencia que tenemos hoy en día, hemos visto que hemos podido derrotar de buena manera a esta pandemia tan terrible con el desarrollo de vacunas, con los ensayos clínicos de distintos medicamentos para poder llegar a soluciones más o menos interesantes. Sin embargo, lo contrario es correcto. A pesar de que hay toda esta luz, hay una profundidad de mentiras alrededor de esto. Y aquí les quiero poner este caso de unos farmacéuticos hindúes que se llamaba Ranbaxy, o el lado oscuro de la farmacéutica india, en donde empezaron a llenar los estantes de medicamentos apócrifos, de medicamentos que eran genéricos intercambiables, pero que no tenían estudios, en donde a los médicos prácticamente les regalaban el medicamento 2 por 1, y después se descubrió que estos hermanos en realidad estaban haciendo un negocio con la salud de los sujetos vendiendo mentiras. Es decir, no todos los que nos venden un producto tienen buenas intenciones. Tenemos que pedirles estudios. Voy a poner este otro ejemplo. Este otro ejemplo es del doctor Andrew Wakefield. Lo publicó en una de las mejores revistas del mundo, la revista Lancet. Y él publicó, ¿qué cree? Publicó datos inventados, métodos inventados, y obviamente los resultados engañaron a todo el mundo. ¿Cómo que engañaron al mundo? Sí, mandaron la publicación, Lancet hace la publicación creyendo en él, y no se pudo replicar, y lo que encontraron es que a la hora de hacer auditorías, como pasó aquí en México, a la hora de hacer auditorías encontraron que todo era falso. Sin embargo, algunos de los médicos de la época, estoy hablando del siglo pasado, creían en el factor de impacto. Es decir, decían, bueno, pues si está publicado en New England, si está publicado en Lancet, si está publicado en British Medical Journal, es cierto, es palabra de Dios. Cambiamos la creencia de la religión de Zeus y de todo lo demás por la creencia en las revistas con alto factor de impacto. ¿Cuál fue el peso que tuvo esta publicación del doctor Andrew Wakefield? Bueno, pues él mencionaba que la vacuna triple viral se asociaba con el diagnóstico de autismo, abriendo la puerta a un grupo de una filosofía que hoy en día se le llaman el grupo de los antivacunas. Y entonces, vean ustedes cuáles son las razones por las cuales yo tengo que saber metodología. Por eso yo navego con estas banderas que ven aquí adelante, en donde tanto los institutos como las asociaciones y las academias nos queremos unir para poder hacer este centro de adiestramiento en investigación clínica y empezar a hacer esta división de investigación clínica donde podamos educar, convencer, entrenar, practicar la medicina y practicar la medicina científica. A nosotros nos lleva a este centro donde el centro es el paciente, donde lo más importante es lo que le pasa al paciente. En esta investigación clínica que se hace, es investigación clínica que tiene que ver con la práctica clínica, pero tiene una fuerte relación con la ética, una fuerte relación con la filosofía, con la estadística y sobre todo con la responsabilidad, en donde pensamos que hacer investigación o investigar es mejorar en la práctica clínica. Y entonces tenemos dos escenas. Las dos escenas son los dos tipos de médicos a los cuales nos podríamos enfrentar. Quizás nosotros somos un poco de los dos. Y quizás si no trabajamos y estamos en estas reuniones, podríamos caer más de un lado que del otro. Fíjense ustedes, de un lado tenemos al médico rutinario. El médico rutinario es aquel que acepta lo establecido, acepta las guías de práctica clínica, acepta prácticamente todo lo que le dicen. Él, si su médico le dice, haz una mastografía, la hace, ¿no? Si dice, ahora tenemos que darle tratamiento con ivermectina, lo da, y siente que al cumplir con lo que le piden, es autocomplaciente, es decir, mi práctica clínica la llevo, ¿no? Ningún paciente se ha quejado, y los que se han quejado ya murieron.
Su enfoque superficial no habla de pruebas estadísticas, no habla este, no habla de pruebas estadísticas, no habla prácticamente de ningún análisis, de diferencias entre estudios experimentales y cuasi experimentales, observacionales. Le gusta usar machotes o patrones, le encanta la nota que es abdomen blando depresible, no doloroso, le encanta poner pronóstico reservado de evolución, los informes que le da a los pacientes son siempre los mismos, está grave pero estable, no podemos saber, yo no soy Dios, y esto estimula al consumo del conocimiento, esto estimula a estos congresos en donde va, se sienta con los brazos cruzados, a escuchar una plática, sin participar, sin estar preguntando o siendo autocrítico o crítico con los demás. Lo contrario y lo que queremos promocionar con la investigación es la medicina reflexiva. La medicina reflexiva quiere decir que debo de tener un cuestionamiento sistemático de lo establecido. Voy a poner un ejemplo clásico. A mí me enseñaron en la escuela que las apendicitis no se operaban, que las apendicitis se operaban todas y que no había que poner ni analgésicos ni antibióticos porque eso podría ocultar el cuadro. Y en estos años aparecen los ensayos clínicos y los metaanálisis que dicen que la mayoría de los pacientes mejora con antibióticos. Eso causa conmoción. Y eso quizás a mí lo que me provocó es un fenómeno de autocrítica, de decir, ¿en qué estoy creyendo? ¿Estoy creyendo en lo que me dicen los demás? ¿Dónde lo leí? ¿Dónde vi el artículo que decía que había una comparación entre un grupo y el otro? Quizás lo vi en una película o lo vi en Netflix, ya ni me acuerdo. Es decir, que para practicar la medicina requerimos un enfoque profundo de las cosas. Requerimos saber dónde está escrito, quién fue el que lo escribió, dónde están los resultados, cómo los puedo adaptar a mi práctica clínica. Y tengo que buscar cuáles son los análisis, tengo que analizar cuáles son las alternativas. Quizás aquí no tengo ocrelizumab, pero tengo rituximab y trabaja más o menos igual y hay artículos que me lo dicen. Y entonces eso me permite tomar alternativas que al final del día lo estimulan para hacer investigación, para mejorar su práctica clínica habitual. Y entonces, ven ustedes lo que sucede en esta que le llamo la metamorfosis del médico. El médico autocomplaciente que acaba de salir de la Facultad de Medicina, ¿no? Tiene su bata bien puesta, ¿no? Y se ve en el espejo y dice, ay, caray, qué guapo soy, ¿no? Y ahora tengo un gato aquí, qué barbaridad, ¿no? Y empieza a practicar y tras practicar y encontrar tantos errores y encontrar que el conocimiento es vago para la medicina, que hay tantas cosas que saber y que a veces uno no puede responderse, terminas encontrándose como la imagen que está al final, en donde descubres que eres un trabajador más de la salud y que estás aquí para servir, eres un trabajador más. Y vean ustedes esto, a esto le llamamos el juicio clínico. Y lo que podríamos decir es que el juicio clínico, esta toma de decisiones en el cara a cara que tenemos que llevar a cabo, es personal. Y el juicio clínico es elemento central de la profesión médica. Es el momento, no lo podemos negar, al momento que estamos dando consulta, tendríamos que estar siempre pensando que tengo que tomar una decisión. ¿Le doy el antibiótico o no le doy? ¿Le doy quimioterapia? ¿Le doy radioterapia? ¿Se opera? ¿No se opera? ¿Adyuvante? ¿No adyuvante? Y es decir, cada una de estas decisiones que voy a hacer, operar a un paciente, hacer una exanteración pélvica, es esencial para el desempeño que tiene este médico. Discúlpenme. Y siempre que actúa, va a generar información para otros médicos científicos. Cada vez que un médico, un maestro toma una decisión, hay un residente que está al lado y lo está viendo qué hace. Y quizás este médico va a repetir lo que está haciendo. Quizás este médico genera conocimiento nuevo que otros científicos lo pueden ver. Quizás este médico genera conocimientos buenos o malos que los administradores pueden utilizar para su toma de decisiones. Entonces, vean ustedes cómo este juicio que es personal no es algo leve ni es algo que no nos debería de importar. Ven ustedes esta definición del doctor Alban Feinstein y dice,
La profesión médica es una vocación en la que el conocimiento, las capacidades clínicas y el juicio de un médico se ponen al servicio de proteger y restaurar el bienestar humano. Vean ustedes cómo, de nuevo, el centro son los pacientes. Y cuando hacemos investigación, tenemos que pensar qué es lo que queremos otorgarle al paciente. No nos debe de importar tanto si el tumor baja de un RECIST 1 a un RECIST 2, si lo que nos debe de importar es cómo le va al paciente, no cómo le va el tumor. Los profesionales de la salud debemos ayudar a decidir a los pacientes a tomar decisiones. No podemos ser paternalistas, no podemos tomar las decisiones por ellos. Tenemos que tenemos que hablar sobre cuáles son los factores de riesgo de hacer o no hacer ejercicio, de comer o no comer determinada dieta. Tenemos que hablar de cuál es el diagnóstico, qué tanto son falsos positivos, cuál es la sensibilidad de las pruebas rápidas, y tenemos que hablarles del pronóstico. Sin duda, hablar del tratamiento y de la escala de grises que tienen los tratamientos es fundamental para estos pacientes, y eso se logra gracias a la investigación. Porque estos 4 pilares son los fundamentos del juicio clínico. 1, entender la relevancia estocástica, que en español querría decir el valor de P de la combinación de los artículos y toda la toma de decisiones que se hace alrededor de los análisis estadísticos. La relevancia clínica, que hoy en día se mide con riesgos relativos, con ORs o con híbrido de riesgo, hazard ratio, y sin duda la Gestalt. Y claro, una vez que tenemos todo esto, se lo ponemos al paciente para que él, a partir de sus valores y preferencias, pueda tomar una decisión acertada. Y voy a empezar mi presentación con ¿qué es eso de la relevancia estocástica? Publicábamos en la Gaceta Médica, el año pasado, ya hace 2 años, publicábamos cómo esta relevancia estocástica, que solamente toca a este valor de P, de si es significativo o no es significativo, puede causar tanto daño. ¿Por qué? Porque puede haber errores dentro del estudio que nos pueden confundir, y tomar únicamente la relevancia estocástica no es suficiente. Por lo tanto, es importantísimo que platiquemos sobre la relevancia clínica de los estudios. La relevancia clínica de los estudios significa qué tanto es tantito, cuánto es el efecto que se tiene global, cuál es el riesgo que se puede tener. Y en esto debemos de entender muy bien qué significa la media, qué significan los intervalos de confianza del 95%, cuáles son las diferencias entre la razón de momios, el riesgo relativo y los híbridos de riesgo, qué significa cada uno, qué significa este efecto nulo, y eso lo tenemos que aprender poco a poco en nuestra práctica clínica. Pero ahora hablemos de qué es esto de la Gestalt. Bueno, no podríamos negar que en nuestra práctica clínica usamos la lógica, ¿no? Y cuando hablo de las asociaciones lógicas en este mundo de la medicina, es precisamente esto que decimos, el agua de lluvia es la causa del agua en el suelo, es decir, empezamos a hacer asociaciones y decimos, bueno, si este medicamento actúa a través de las interleucinas y este otro medicamento lo bloquea, entonces probablemente vaya a funcionar. Si este medicamento, digamos adrenalina, ha sido utilizado en adultos para el tratamiento del paro cardiorrespiratorio, también lo podré utilizar en los niños dependiendo de la dosis. Entonces, esta circunstancia nos permite también tomar decisiones clínicas. Pero no podríamos dejar de pensar en que nosotros como médicos también tenemos que respetar los valores y las creencias de las personas. Nosotros no somos dueños de su salud. Los dueños de la salud son ellos. Y ellos tendrán que tomar esas decisiones, ¿no? ¿Y cómo se adquiere el juicio clínico? El juicio clínico es difícil. No es un toque divino. No es que él diga, ay, qué bueno es en la clínica, qué abusado es en la clínica. No. La práctica clínica no es suficiente. El ver muchos pacientes, el ver una consulta llena de pacientes, no es suficiente. La práctica clínica supervisada mejora. Ayuda a que tu médico
te diga lo que haces y hacer esta evaluación, pero no es único. Las guías de práctica clínica que se han postulado por la muerta medicina basada en evidencias ya no son suficientes. ¿Por qué? Porque pueden estar fuera de fecha, porque pueden estar manipuladas, porque pueden estar incompletas. La lectura crítica individual tampoco, porque muchas veces lo que yo leo no es lo que lee el otro y tendríamos que empezar a abrir la mente para poder encontrar si hay diferencias o no. Es decir, se requiere trabajo en equipo. Los resultados de cada paciente pueden ser muy confusos y podemos requerir años, podemos llegar a ser viejos y tener canas para poder tener experiencia. Pero ahora tengo experiencia, pero ya me jubilé. Es el caso de México, que tenemos médicos perfectamente experimentados, pero que llegan a su etapa donde ya están a punto de jubilarse. Y muchas de las ocasiones, si yo no estoy contrastando mi práctica clínica, tengo una tendencia a la autocomplacencia. Y la lectura crítica no es suficiente para cambiar la práctica. A pesar de que yo lea que las mastografías no funcionan para disminuir la mortalidad en el cáncer de mama, se requiere mucho entrenamiento, se requiere mucha práctica para decidir qué es lo que voy a hacer con esta práctica clínica. Por eso es que yo los congratulo a ustedes por sentarse a escuchar los estudios y trabajar en equipo y criticar. Y espero que al final de esta plática podamos tener este mecanismo de crítica. Ahora, ¿cuáles podrían ser las posibles causas que me llevan a mí a, a, a creer cosas estúpidas? Lo primero es usar mi intuición. Permítame un segundo, deme un segundito. Ay, qué pena, perdón. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Y entonces, ¿qué es lo que me lleva a mí, Rodolfo Rivas? ¿Qué es lo que me lleva a mí a creer en cosas estúpidas? Uno, utilizo mi intuición. Me parece que tiene neumonía. Yo creo que le va a ir bien, yo creo que le va a ir mal, yo creo que sí pega. Utilizar la intuición es una de las circunstancias. Creo en lo que otros hacen. Si mis colegas le dan antibióticos a los de otitis media, pues ¿qué creen? Pues yo también. La metodología de repente se me hace bien difícil de los artículos y entonces decido saltarme la metodología e irme a las conclusiones. Y luego la bioestadística es dificilísima. Y buscar un buen artículo, eso estoy perdido. Esas posiblemente serían mis 5 causas más importantes por qué prefiero hilo. Y vean esta historia. Esta historia es de cómo utilizo la intuición y esta parte del paternalismo. De repente me dicen, ay, las neumonías son muy graves. Las neumonías son una causa de muerte infantil. Y entonces, como son muy graves, debo de tratar neumonías en el hospital, o sea, se queda hospitalizado el niño, porque ahí el tratamiento es mejor. Y entonces, en mi práctica clínica como pediatra, hospitalicé N cantidad de niños. Y entonces estos niños con neumonía les poníamos venoclisis, los torturábamos, les sacábamos sangre. Y he aquí que cuando ya me volví viejo, hicimos este estudio sobre la eficacia del tratamiento ambulatorio de la neumonía. La pregunta es, ¿dónde les iría mejor a los niños? ¿En su casa con tratamiento antibiótico, si pueden tomar amoxicilina, o en el hospital donde tenga que poner una venoclisis? Para mí, de manera paternalista, yo estaría más seguro de tener al niño ahí viéndolo y estarlo viendo todo el tiempo para que no le pase nada. Sin embargo, cuando voy a ver los ensayos clínicos, encuentro que sí hay ensayos clínicos y que los 2 ensayos clínicos que hay muestran que no hay diferencias entre los grupos, que es exactamente lo mismo hospitalizar a un niño que tratarlo en casa para disminuir la mortalidad. Aquí me di el primer mal trago de mi vida.
Asociaciones lógicas en el mundo de la medicina, lo que habíamos hablado hace ratito de la Gestalt. Vean este ejemplo. Este ejemplo es clásico. ¿Se acuerdan que yo soy pediatra, no? Entonces, nosotros decíamos, bueno, pues algunas cardiopatías congénitas se pueden diagnosticar con placa de rayos X, una placa de tórax, AP, porque, pues, si yo veo esta imagen de astas de venado, vidrio esmerilado, si yo alcanzo a ver esta imagen como, vean ustedes cómo se ve aquí, ¿a poco no ven un muñeco de nieve? Oh, sí, sí tiene un muñeco de nieve, entonces lo más probable es que sea, o ese corazón en cimitarra, lo más probable es que tenga cariopatía congénita. Lo que me hizo fue que a todos los niños que les escuchaba un soplo inocente, entonces lo que hacía es que le pedía placa inmediatamente. Vayas a tomar una placa, la mamá se dice, oh, pero ¿qué tiene mi hijo? No, pues, no sé qué tenga, pero tómele usted la placa. El cardiólogo no veía al niño si no tenía la placa. Y me hice la pregunta. La pregunta fue esta que publicamos en la revista, en la revista del IMSS del 2013. Y entonces la información de entrada es este niño que tiene sospecha de soplo. Repito, tengo un niño que tiene sospecha de soplo. El estudio de proceso diría, tengo que comparar contra el estándar de oro, que en este caso el estándar de oro es la ecocardiografía. Y tengo que comparar la placa contra la ecocardiografía para ver qué tan sensible y específico es. Y el resultado que creen que fue, tan, que tenía una sensibilidad del 26% y una especificidad de 59%. Es decir, yo podría haber hecho el diagnóstico con una moneda y la moneda hubiera sido más certera, hubiera sido del 50%. Nada más me hubiera equivocado con la mitad. En cambio, con la placa me equivocaba todavía más allá que con la moneda. Y entonces se imaginan el daño al planeta por tantas placas que pedimos, el poner al niño en posición, todo el tiempo perdido, pobres mamás, pensando en algo que no se requería. Si ustedes sospechan de un soplo cardíaco, lo que tienen que hacer es no perder tiempo en la placa de rayos X, no radiar al paciente, no someterlo a la radiación ionizante y mandarlo al ultrasonido si es que tienen sospecha clínica. Aquí va otro caso de la intuición. Ahora, esta intuición tiene que ver con la ciencia básica, ¿no? Y entonces, de repente vemos en el YouTube, ¿no? Vemos estos cuates que están hablando de, sí, en un estudio se ha encontrado que, bueno, la ivermectina puede estar alterando el nivel de los receptores AC2, en donde los receptores a través de la pinocitosis entran a la membrana, cambiando los lugares donde oseltamivir, favipavir, pueden inhibir la replicación genómica, la transcripción subendómica del RNA. ¿Qué es lo que les hace pensar cuando alguien les habla así de DNA, de transcripción, de genoma viral, de ensamble, etcétera, etcétera? Bueno, lo primero que uno podría pensar es que esta información básica se tendría que comprobar en el área clínica. Fíjense ustedes que cuando salieron estos artículos iniciales en donde se hablaba de la acción específicamente de la ivermectina, y que a altas dosis podía tener efectos benéficos para inhibir al virus, entonces lo que pensamos fue, ¿y si les damos ivermectina? Es barato, por lo menos no van a tener piojos, se ha utilizado durante muchos años, ¿por qué no? Pero vean qué sucedió cuando los médicos clínicos dijeron, yo lo tengo que poner en tela de juicio. Esta es una búsqueda sistemática de la literatura en donde estoy buscando la ivermectina como tratamiento para el COVID-19 y solamente buscamos ensayos clínicos. Y entonces, de todas las revisiones hay 2 ensayos clínicos sobre la ivermectina. Y entonces, el ensayo clínico era 5 días del uso de ivermectina, puede reducir la duración de la enfermedad. Cuando uno oye eso de que puede, si uno no leyera el artículo, diría, bueno, puede, ¿no? ¿Qué significa puede? Pues puede, significa pues que se lo doy porque no hay otra cosa. Pero cuando vemos el ensayo clínico aleatorizado publicado en BMC, lo que encontramos es lo siguiente. El ensayo clínico es ivermectina contra placebo en un ensayo clínico aleatorizado. Y entonces, en este ensayo clínico hecho por Julio Vallejos
en Argentina, perdón, tengo aquí un gato, esto es muy, amigos, esto es muy poco profesional, pero lo que encontraron ellos es este árbol de decisiones, este flowchart, en donde lo que se encontró es que aleatorizaron a 501 pacientes, 250 al brazo de intención a tratar de ivermectina contra 251 del grupo de placebo. Y entonces, esto fue lo que encontraron. En las características basales no hubieron diferencias estadísticamente significativas, lo que significa que el tratamiento fue igual en los dos grupos. Pero cuando vemos la tasa de hospitalizaciones en esta curva de supervivencia, lo que encontramos es que no había diferencias entre dar placebo o dar ivermectina en ninguno de los momentos. Y entonces, no había diferencias. No sirve la ivermectina. Y lo que sí encontraron es que hay un incremento del tiempo a ventilación. Es decir, tiene un efecto dañino. Ni siquiera es un efecto nocebo, es un efecto dañino por culpa de la ivermectina. Si ustedes le dieron ivermectina a un paciente con COVID, le hicieron daño. Fueron pacientes que tenían más efectos, más tiempo de hospitalización, más tiempo de ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué? No sé. Pero esos fueron los resultados de los estudios donde efectivamente se encontró este efecto nocebo. Y así podemos platicar de muchos medicamentos que en la época de la pandemia fueron el boom. Por ejemplo, Remdesivir. Remdesivir decían, bueno, probablemente tiene un efecto, pero no tiene ningún efecto en la disminución de la mortalidad a 28 días. Fue un engaño absoluto. Lo que se encontró es que había una disminución en la hospitalización. Ay, permítame otro segundo. Ay, perdón, me tocó estar solo en la casa, disculpen. Y entonces Remdesivir, no disminuye nada y sí tiene efectos deleterios. El principal es que es carísimo. La medicina es muy compleja. No es tan solo entender la fisiología, la biología, la bioquímica, sino que también tenemos que hablar de diseños metodológicos, de modelos multivariados, de modelos pertinentes multivariados. Y entonces, pues lo más fácil es creer en lo que otros dicen. Mi mamá decía, si los demás se avientan del puente, ¿tú te avientas? ¿Y qué creen que pasó? Lo que pasó es que sí me aventé, ¿no? O sea, en la residencia hice lo que los demás decían. ¿Por qué? Porque había este tipo de educación, que era medicina basada en lo que me diga el gran maestro. Si el maestro intuba a los pacientes de manera profiláctica, yo también. ¿Por qué? Porque se nos enseñaba a obedecer. No se nos enseñaba a formular preguntas. Era, a ver, tú, está en choque, pásale la carga. Y tú le decías, señor, sí, señor, ¿de qué se la paso? De solución salina de albúmina, pásale la albúmina. O tonterías tan graves como estas. Por ejemplo, la nota que decía faringe hiperémica 3 cruces. Y tú, ¿3 cruces? O sea, ¿está rojo 3 cruces? El rojo tiene estas magnitudes, o sea, tenemos pantone de rojos. O ¿qué tal esta, no? Evacuaciones fétidas. Ah, canijo, o sea, las evacuaciones, hay un sommelier de evacuaciones. ¿Podemos hacer ese tipo de clasificaciones? Entonces, quizás no las podemos hacer, pero las copiamos y las repetimos porque es fácil. Y aquí les va esta escena. Este es mi centro de salud rural disperso en Jalpa, en San Miguel Allende, Guanajuato, en medio de la Sierra Gorda, donde no había absolutamente nada ni agua. Y allí atendíamos todo. Atendíamos infecciones, partos, embarazos, detección oportuna de cáncer, aplicábamos vacunas, se ponían sueros, incluso estuvimos trabajando y inyectando gatos y perros, ¿no? Y ahí lo único que hacíamos era sobrevivir y creer en lo que los demás hacían, en lo que otros médicos más inteligentes que yo habían hecho y con que habían sobrevivido. Y uno de los programas que teníamos era el programa de detección oportuna con mastografías. Y lo que nos dijeron era, a ver, tú que eres pasante de servicio social, entonces me tienes que traer a 100 señoras, que las tienes que convencer que las tenemos que hacer mastografías, ya que de las mastografías anormales, 40 pueden llegar a ser cáncer. ¡Ay, 40! Pues es muchísimo.
Y así hicimos una cantidad enormes en el programa de mastografías. Subí a todas las mujeres en un camión y hicimos ese tipo de actividades. Y cuando leo el metaanálisis publicado por Gottche y Olsen, en donde se muestran los resultados de los 3 ensayos clínicos más grandes realizados al respecto, encontraron que no había diferencia. Y no tan solo que no había diferencia, sino que el riesgo relativo estaba exactamente en el 1, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo está el estudio de 1976 con una gran cantidad de pacientes, 21,000, el estudio de Canadá de 25,000, después la replicación de 19,000, para dar un total de 66,000 pacientes estudiadas en un grupo, en el grupo que les hicieron la mastografía, contra el grupo que no les hicieron la mastografía. Aquí se ve el riesgo relativo con la media, su intervalo de confianza, pero lo que se muestra es que está justo a la mitad. Y como ustedes saben, el 1 es la no diferencia. Y si nosotros hablábamos de interpretación de intervalos de confianza, lo que veríamos es que ya se resolvió la pregunta de que aunque haga más estudios, se ha encontrado que la mastografía no favorece, que la mastografía no nada más eso, sino que daña. Sobre diagnóstico, sobre tratamiento, biopsias y una gran cantidad de cosas. Entonces, ahí otra vez yo estaba haciendo lo que los demás me decían, igual que todos, ya iba como borrego, diciendo, sí, yo lo hago, bajar. Regresemos a la vida del COVID, ¿no? Este fue lo que pasó en el 2021 en mi país. Algoritmos interinos para la atención de COVID-19. Dimos estos kits de tratamiento que estaban prescritos en la guía de atención y decía, les vamos a dar ivermectina. Sin evidencia. Decía, le vamos a dar ácido acetil salicílico. Sin evidencia. Decía, le vamos a dar vitamina D. Sin evidencia. Entonces, vean ustedes todas estas características que quizás podríamos decir, bueno, no había otra cosa y había que hacer algo, pues era lo que parecía, pero vean ustedes cómo las decisiones no pueden ser tomadas a la ligera. Y pasó lo mismo en influenza, pero en influenza fue peor porque había menos información. Vean las diferencias entre resfriado e influenza. Es una parte cuantitativa que lo podría decir mi hijo que va en la secundaria, ¿no? Bueno, a veces tiene fiebre. El dolor muscular es ligerito y en el otro es muchote. En uno es casi nunca y en eso muchote siempre. ¡Ah! ¿Qué está pasando con esto? Está pasando que no estamos teniendo esta capacidad. Ahora, hablemos de la importancia de la experiencia. Y entonces me decían, Rivas, qué bueno que estás en este hospital porque vamos a ver muchísimos pacientes. Esto quiere decir que estaríamos practicando la medicina en algo que es ensayo y error. O sea, me equivoco y no me equivoco. ¿Es posible estas características? ¿No? Entonces, la bioestadística es dificilísima. La bioestadística está en todos los artículos. Sin embargo, es súper necesario y no hay que esconderlas. Este es el gran ejemplo de oseltamivir. El ejemplo de oseltamivir en el lejano 2000, o sea, lo que nos demostró es cómo pueden engañar al enemigo. Oseltamivir de la marca comercial Roche, lo que decía es que tenía esta conclusión. Nuestros datos sugieren que dar oseltamivir reduce la duración y la severidad del cuadro. Y puede ser que disminuya las complicaciones. Y cuando uno va a leer el artículo, lo que sucede en este artículo, publicado en JAMA, es que el estado basal no era igual. Vean ustedes cómo la duración de la enfermedad al inicio del estudio no era pareja. Los pacientes en algunos de los grupos ya tenían fiebre, ya estaban enfermos. No era igual, la duración de la enfermedad no era igual para todos los grupos. Ya venían enfermos. Y entonces, ¿cómo es que me puedo atrever a hablar de la duración de la enfermedad si de entrada llegaron distintos? Peor aún, cuando nosotros estamos explorando la duración de la enfermedad, que era el driver para darle el medicamento o no darle al medicamento, o el retorno a la salud normal, vean lo que sucede.
lo que sucedía es que ellos tenían un seguimiento de 26 horas. El oseltamivir de 150 miligramos tenía una duración de 74.3 horas. Oseltamivir de 76.3 y el placebo de 97 horas. Ah, bueno, pues ya vieron, sí dura más, ¿no? Son más horas. Son muchas más horas. Sí, pero cuando evaluamos, o sea, aquí tenemos la mejoría, vean la mejoría de 69 horas contra oseltamivir. Ah, pues claro. Y además tengo la P, que es estadísticamente significativa de 0.04. Pero si nosotros vemos los intervalos de confianza de esto, entenderíamos un poquito más. Ahora vean cómo no es inocuo. El tratamiento que damos ahorita para el COVID es paracetamol. Si hubiéramos dado oseltamivir, Tamiflu, eran 750 pesos de esa época, o 250 pesos si lo compro genérico. Para nosotros, una beca de residente no podía pagar el medicamento, ni el salario mínimo diario. Esto hace que la disponibilidad de la información, a lo cual hemos llamado infodemia, haya llegado a trastornarnos tanto la mente que se nos ha olvidado hacernos las preguntas, se nos ha olvidado leer con calma, como el efecto de la albúmina, en donde si hiciéramos una revisión en la literatura en Google, nos encontraría estas indicaciones, que prácticamente son indicaciones para todo, como para hipoproteinemia, hiperbilirrubinemia, y todas las demás. Y además de todo, nos regalan los libros, nos regalan el PLM y nos regalan así para que usted esté actualizado. En mi país, estos son millones de pesos en la compra solamente de albúmina. Y cuando nos preguntamos y hacemos una búsqueda sistemática de la literatura, en donde queremos ver el tratamiento de la albúmina contra la solución salina para disminuir la mortalidad, encontramos 1 millón de artículos y encontramos finalmente el artículo y vean lo que sucede. Nuevamente una revisión sistemática de la literatura y en esta revisión no encontramos diferencias significativas. Y entonces esto nos queda, y ya voy a terminar, sobre estos retos, y aquí le puse de un cínico, en realidad debería ser de un clínico en el siglo XXI. Los retos es, uno, ser respetuoso de la autonomía, ser racional, basarse en la evidencia y tener conciencia de los costos, sustentar la competencia médica en artículos y fundamentar todos los indicios de los objetivos que tenemos. Y entonces quiero despedirme con este poema que dice: la vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz y el experimento siempre es riesgoso. La decisión increíblemente difícil. Esto lo dijo Hipócrates de Cos hace mucho tiempo, diciendo cómo ser médico es el arte de decidir, el arte de tener este enfoque de decisión. Pero vean esta otra poesía. La naturaleza es probabilística. No podemos aislarnos de la probabilidad. La información siempre es incompleta. Siempre nos van a faltar datos. Los desenlaces, cada uno de los desenlaces es valioso. Los recursos limitados y las decisiones inevitables. Y ahí donde la luz brilla más, esta luz de tantos artículos, esta luz de tanta tecnología, esta luz de tantos hallazgos, ahí donde la luz es más brillante, las sombras son más profundas. Tlazocamaki Miyak, muchísimas gracias y ojalá que tengamos tiempo de algunas preguntas. Muchísimas gracias. Al contrario, Rodolfo, agradecerte por esta plática que ha sido enriquecedora. Fíjate que con los residentes de oncología siempre tenemos la meta de que hay que publicar como la experiencia y hay que dar conocimiento generado en nuestro país. Sin embargo, ha sido como, no a todos les gusta, ¿verdad? Digamos, esta plática creo que nos va a centrar en que es importante, aunque no tengamos los medios para hacer una investigación experimental de comprobar pembrolizumab contra atezolizumab, pero aunque sea nuestra experiencia observacional, pues se tiene que producir, ¿verdad? Creo que conocer nuestra epidemiología es el primer paso.
Y ¿sabes qué? Que este primer paso incluso de escribir casos clínicos, ¿eh? De escribir toda esta parte de casos clínicos y someterlo a que otros lo lean, es importante. Hacer revisiones de la información, hacer revisiones sistemáticas, buscar la literatura, tener preguntas siempre es importante. Hay un proceso mental que surge en el momento, uno, donde lo verbalizamos, como esta presentación, y donde alcanzamos a entender un poquito más, y otra parte es donde lo escribimos. A la hora de que lo escribimos, empieza a cambiar mucho el sustento. Bueno, aquí atrás ven una pintura basada en William Blake, y entonces el famosísimo William Blake decía, leer es el cielo, escribir es el infierno, porque sentarte a escribir tiene que decir exactamente lo que dice el artículo, y hoy en día que está en internet todo el mundo lo va a ver y puede ser criticado. La toma de decisiones que se llevó a cabo en México con dar o no dar ivermectina fue una toma de decisiones que no te puedes echar para atrás, ya la tomaste y tiene un peso histórico. La decisión de escribir el artículo fue todavía más grande aún. Es un compromiso que se tiene, es un riesgo que se corre. Por eso yo creo que a muchos les da miedo, ¿no? A muchos de nosotros nos da miedo escribir lo que decimos porque, ay, no me vaya a equivocar, ¿no? Escribir es para los sabios, no es para todos, ¿no? Y entonces, lo que yo quiero decir es que sí, escribir es para todos. Yo estoy completamente seguro que sí es para todos. Y aquí, ay, quiero saludar muchísimo a una felicitación de Jacqueline Moguel. Jacqueline, gracias por estar aquí con nosotros.